el maestro dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio, y yo bien sé que da testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un ser humano. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 31 al 47. El Espíritu es el que da testimonio. El testimonio define la vida y la misión de una persona en la iglesia. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 31 de marzo, año 2022. El espíritu del testimonio. Nos corresponde pensar en ese tema para hoy. ¿Por qué es importante el testimonio de un ser humano? Y no solo en el ambiente religioso, el testimonio, la manera de ser, la manera de hablar, la manera de opinar, la forma como reacciona una persona, todo eso también es testimonio. Entonces podríamos hablar de dos testimonios. Un testimonio como que identifica a la persona en una sociedad por su calidad de ser de persona. Amable, sencilla, prudente, respetuosa. En el fondo, la persona está manifestando lo que es con su testimonio, es decir, con su manera de ser. Y desde el punto de vista religioso, el testimonio es la relación perfecta entre lo que anuncia la persona y lo que vive la persona. Ahí está como una relación muy directa. La persona anuncia caridad, misericordia, salvación, bondad. Y allá en la iglesia y en el mundo apostólico, en el mundo de la misión, están esperando mucho de esa persona. Por eso es el Espíritu el que da testimonio, que es lo que enseña Jesús de Nazaret, según la Santa Biblia. El Espíritu de Dios da testimonio del Hijo y le permite anunciar con toda seguridad el plan de salvación que el Padre Celestial le propone. Es el Espíritu el que da testimonio, es la fuerza de su Padre Celestial, es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Miren cómo es de interesante aprender sobre el testimonio y cómo el testimonio a veces como que ahorra cantidad de predicación. Muchas personas con el testimonio hacen, pero bastante en la sociedad. San Francisco de Asís trabajó muy bien ese tema del testimonio y salía a saludar, a mirar a la gente, solamente a caminar y a recorrer. Y de pronto los seguidores de San Francisco de Asís le decían: pero hermano, no hemos predicado, no le hemos dado catequesis a nadie, no hemos enseñado. Y el santo contestó: ¿les parece poco que ya nos vieron? Entonces uno no logra entender eso. Un santo hablando, ¿les parece poco que ya nos vieron? A veces el testimonio y la manera de ser de la persona como que atrae muchísimo a seguir a Jesús de Nazaret, a coger ese mismo camino de esa persona tan maravillosa que está allí, que habla poco, que hace mucho, que da testimonio, que sabe comportar, que se mide en su manera de hablar. Entonces el testimonio tiene que ver con el espíritu y con el ser de la persona. Algo que Jesús de Nazaret insistió muchísimo fue que sus seguidores fueran testigos de él
y que fueran testigos de lo que han visto y de lo que han oído. De lo que han visto y de lo que han oído, de eso es testimonio una persona. Yo doy testimonio de lo que he visto y de lo que he oído. Una persona da testimonio de lo que ha vivido y ese es el testimonio que le da a las demás personas. Y así lo explicaba el Papa emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco avanza un poco más y propone el testimonio de una persona diciendo: testimoniar a Cristo es la esencia de la iglesia, que termina siendo una iglesia estéril, una universidad con un poco de personas, con una cantidad de títulos, una cantidad de idiomas, y de pronto no hay testimonio. Y ahí muere el punto, dice el Papa Francisco. El testimonio es la esencia de la iglesia. Es decir, ser iglesia es mucho más en el campo del testimonio. Cómo se trata a los demás, cómo se le ayuda a los demás, cómo se le sirve a los demás, cómo se le da la mano a las demás personas. Entonces dice el Papa Francisco, eso sería la esencia de la iglesia. No, la esencia de la iglesia no es tanto las personas que tengan cantidad de títulos en la iglesia, o hayan estado en cantidad de países de Europa, o hayan viajado cantidad de tiempo. No, eso no es el punto de ser testimonio en la iglesia, dice el Papa Francisco, y hace toda una explicación allí en una homilía en el año 2014, y decía el Papa: el cristianismo no es una religión de ideas, de teología, de estética, de una cantidad de mandatos. Somos un pueblo de Dios que tenemos que dar testimonio de Jesús de Nazaret, y que a veces el testimonio cuesta la vida, sacrificio, llanto, dolor, sufrimiento, pero se está dando testimonio y se está sosteniendo el Evangelio de Jesús de Nazaret. Y así lo vemos en la Santa Biblia. Por ejemplo, hay un testimonio bien bueno que es el de Juan el Bautista, que da testimonio de Jesús de Nazaret y sostiene la palabra de Jesús de Nazaret, y lo hace hasta el último momento y termina decapitado en una cárcel. Dice Juan el Bautista: y lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Andrés, el hermano de Simón, por ejemplo, según la Biblia, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Es decir, le está dando testimonio. Camine le cuento, camine lo llevo. Felipe hace exactamente lo mismo. Encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. La mujer samaritana va y da testimonio de lo que ha visto y lo que ha oído. Entonces la mujer samaritana, según la Santa Biblia, va y deja su cántaro, va al pueblo y le dice a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, debe ser el Mesías. Está dando testimonio. María Magdalena es enviada a dar testimonio. Tiene la experiencia del resucitado, y entonces el resucitado le dice: en lugar de ponerse a llorar y sentirse muy mal, ¿por qué no me hace el favor? Y va y le dice a mis hermanos: subo al Padre y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan. María Magdalena se convierte en testimonio porque el resucitado le dice: vaya y dé testimonio. Se apareció también el resucitado a los 11 cuando estaban a la mesa y les dijo, los reprendió con la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto al resucitado, y les dijo: vayan al mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Cantidad de ejemplos suficientes para convencernos de esa frase que a mí me parece que el Papa Francisco apuntó muy bien. Testimoniar a Cristo es la esencia de la misma Iglesia Católica. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,